Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Es así, hermanos, el simple hecho de poder respirar y el simple hecho de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, pudiéramos estar haciendo otras cosas, qué sé yo, o pudiéramos vivir en otro país en donde no se puede predicar la palabra de Dios. Eso es más difícil, ¿verdad? Nosotros estamos en una hermosa libertad y no valoramos la libertad que tenemos de predicar la palabra. Hay algunos que quisieran hacerlo y lo están haciendo a costa de su vida, personas que están verdaderamente identificados con la obra de Dios, que han entendido realmente cuál es su ministerio, cuál es el valor de la predicación de la palabra y cuál es el costo y cuál es el riesgo que se paga por predicar la palabra de Dios. Aquí en el occidente somos felices, pero el oriente es diferente. Hay mucha persecución y mucha limitación. Limitación en todos los sentidos. No hay libre expresión. Aquí tú dices lo que tú quieras. Y si puedes decir lo que tú quieras, ¿por qué no dice Cristo viene? Pero decimos tantas cosas, hermanos, y no decimos que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y es de eso que quiero hablar en esta mañana. Yo voy a comenzar una serie de sermones que va a durar 4 domingos y tiene que ver con la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y fidelidad en tiempo de deserción. Y los 4 temas serán estos. Hay un encargo de fidelidad y Pablo le dice, predica la palabra. El motivo de la fidelidad, la apostasía de hombres que no van a escuchar la sana doctrina, sino que van a tener apetito de escuchar fábulas, historias y cuentos de vieja. Luego está la postura de la fidelidad. Mientras hay predicadores que están predicando a los oídos de la persona, Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio. Esa es la postura de la fidelidad. Y luego está el ejemplo de fidelidad. Pablo es el ejemplo de fidelidad. Lo que has visto en mí, lo que has oído en mí, eso dáselo a otros. Y eso se lo dan a otros. Y eso se lo dan a otros, tal cual lo has oído y lo has visto en mí en presencia de testigos. El encargo de la fidelidad, el motivo de la fidelidad, la postura de la fidelidad, el ejemplo de la fidelidad. Y hoy vamos solamente a tocar uno, que es el encargo de fidelidad, que es predicar la palabra. Vamos a ponernos de pie y yo le voy a invitar que vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, o segunda carta de Pablo a Timoteo, porque Pablo no escribió, Timoteo no escribió, sino Pablo. En el capítulo 4 estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y hoy vamos a ver solamente 2 versículos, o vamos a tratar de ver 2 versículos. Una vez más, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Usted tiene Primera Tesalonicenses, luego está ¿qué? Segunda Tesalonicenses, primera carta de Pablo a Timoteo, y luego encontrará la segunda carta de Pablo a Timoteo. Una vez más, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Termina segunda Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, antes de Tito. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser
sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo aquel, a todos los que aman su venida. Señor y Padre amado, alabamos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a hablar de tu palabra con amor, con vehemencia y con denuedo. Gracias, Señor. Dirija a la Iglesia Bautista Casa de Gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Fidelidad en tiempo de deserción. La idea es esta, hermano. Es una persona que va a la guerra. Se ha adiestrado esa persona para la guerra. Se le ha dado su uniforme. Se le han dado tácticas de guerra. Pero más aún, se le ha dado un equipo de guerra. Y cuando la batalla comienza, y comienza a verse el vertigio del plomo, y personas cayendo, muchas personas salen corriendo. Sin importar la práctica que tenga, sin importar el tiempo que tenga, sin importar el adiestramiento. Son desertores y dejan a los otros compañeros que contaban con ellos en la metralla, en la trinchera, y ellos salen y se van. Eso pasa en la vida. Hay personas que no cumplen su cometido, el llamado que tiene. Y el llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo es que prediques la palabra. Timoteo era joven, un hombre joven, y está en una iglesia como Éfeso, que es la iglesia naciente, en donde se han desprendido todas las demás iglesias de Asia Menor. Y Pablo está preso por predicar la palabra. ¿Qué le espera a Timoteo? ¿Qué? Es más o menos el contexto donde Pablo le está escribiendo a Timoteo. Esta es la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Y a diferencia de la primera carta a Timoteo, Pablo se encuentra encarcelado en Roma. Pablo había sido liberado en su primer encarcelamiento. En el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Pablo recibía personas. Y si tú te vas al último capítulo del libro de los Hechos, tú encuentras a Pablo recibiendo personas en los tiempos, los años que estuvo encarcelado. Y Pablo dice que él sabía que iba a ser liberado porque el Espíritu Santo le decía a Pablo que iba a terminar en liberación y que las oraciones de los santos hacían eso. Dios lo liberaría y fue liberado. 6 años después aproximadamente Pablo cae nuevamente preso. Pero el emperador que está ahí es Nerón, sangriento, quiere saciarse de sangre y ha tomado como un chivo expiatorio a los cristianos. Ha incendiado Roma, Roma se ha quemado hasta los cimientos y él ha señalado y ha dicho: los cristianos son los que siempre están hablando de fuego. Sí, hablan de un tal fuego del Espíritu Santo y ellos son los culpables. Ellos incendiaron Roma y desde ahí los cristianos fueron el centro de atención de todo el racismo, el odio y la hostilidad que se puede. Y crearon lo que llamaron el circo romano, en donde fieras desmembraban a las personas, a los cristianos, en un coliseo. Y ese coliseo todavía está ahí, si usted puede ir y verlo. Y todas esas atrocidades eran hechas por Nerón. Había iniciado una feroz persecución del cristianismo. Pero Pablo ya sabía que él iba a partir. Porque no importa quién tú seas, tienes los días contados y tu vida va a vivir y va a desaparecer. Y tiene que venir otro.
Esto es como una carrera de relevos. ¿Han visto la carrera de relevos? 4x400 me encantan. Me encantan. Y veo a esos hombres que salen con algo en la mano que asemeja a una antorcha. Era una antorcha antes y no podía dejarse apagar. Esa era la idea en la antigüedad. Una antorcha que tú no podías dejar apagar. Es la idea en el cristianismo. Una antorcha que no puedes dejar apagar. Y toma esa antorcha y debe dársela al otro a una velocidad tal y a una sincronización tal, porque ya él corrió y está agotado de haber corrido, ¿cuánto? 400 metros. Y se la da al otro. Y ese otro a un tercero. Y el tercero a un cuarto. Y cada uno debe correr a su máxima velocidad, poniendo todo su esfuerzo. Y ahí se ve todo lo que ha entrenado. Y no puede pararse. Y tiene que seguir corriendo. Porque el objetivo es ¿cuál? Llegar a la meta. El objetivo del cristiano es ¿cuál? Llegar a la meta. Y yo puedo vivir la vida más santa, mejor vida, la vida más apacible, la vida mejor espiritual. Y si no llego al cielo, no llegué a la meta. Y Pablo dice, Timoteo, no solo a mí, sino a todo aquel que quiere llegar a la meta y quiere experimentar la vida eterna. Ese recibirá la corona de justicia. Y ahí está Pablo escribiendo a Timoteo. Pablo está consciente de que su final está cerca. Vamos, 4:6, lea conmigo ahí. El 4, 2 Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Meses, días antes de que la cabeza de Pablo se ponga en una madera, un cemento, no sé qué, y le sea cercenada su cabeza con un instrumento filoso. Entendemos que un hacha, pero pudiera ser una espada. Y él lo sabía. Y él quería que Timoteo sea la persona que le siguiera. Sea la persona que estuviera presente. Sea la persona que él había que instruido. Pablo había instruido a Timoteo en todo. Y le dice que se esfuerce, que tiene que ser valiente. Timoteo tiene que ser valiente. No puede ser un cobarde. Versículo 1 de Timoteo 4:12. Aquí está lo que Pablo llama a Timoteo. 1 de Timoteo 4:12, la primera carta. Ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de ¿qué? Lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuide el don que hay en ti. No descuides el don. Ocúpate de entretener. Ocúpate de que haya mucha comida en la congregación. Ocúpate de que haya mucho dinero en el banco. Ocúpate de que las bocinas se escuchen bien. Deben escucharse bien, obviamente. Pero lo que Pablo está llamando a Timoteo es que se ocupe de predicar la palabra, que no descuide lo que Dios le había dado. Ningún soldado, dice Pablo, que se mete en la milicia, se enreda en los asuntos del mundo. No es un desertor. Ningún soldado de Dios que tiene el más elevado llamado a predicar la palabra puede enredarse en otra cosa que no sea predicar la palabra. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo.
Él está consciente de que su final está cerca y quiere pasar a Timoteo. ¿Qué quiere pasar? La antorcha. Él ha corrido una carrera desenfrenada. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Te toca a ti, Timoteo, ahora. Toma la antorcha. Hay un problema, hermanos. Que Pablo no veía que Timoteo estaba corriendo tan fuerte como él. Era joven, inexperto quizás. Y Pablo quiere levantar el espíritu de Timoteo y decirle, tú tienes el don, lo he visto, lo sé, no lo descuides. Y Pablo quiere pasar esa antorcha a Timoteo. Él la había llevado. Timoteo era su relevo, no como apóstol, sino como ministro de las cosas de Dios. Pero como fruto de las persecuciones que se había sobre los cristianos, se había originado deserción en la iglesia, no solamente de miembros laicos, sino de líderes prominentes, de hombres muy conocidos dentro de la congregación. Y Timoteo está abrumado. Timoteo está asustado y no es para menos. El mayor referente que pudiera tener el cristianismo en ese momento era Pablo y estaba preso. Y Pablo le dice, me van a cortar la cabeza. Y él ve que los líderes se van. Están corriendo. Hay una deserción. Y yo soy un joven que está aquí. Y si predico la palabra, voy a correr el mismo camino que Pablo. 1:15. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:15. Dice así. Ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Imagínate a Pablo. Todos los que estaban con Pablo, todo lo que Pablo les predicó en Asia. Vamos a ver, alguien que me levante la mano. ¿A cuántas iglesias le escribió Pablo en el libro de Apocalipsis? 7 iglesias. Todas esas iglesias. Óigame bien. Ok. En Corinto, Tiatira, Éfeso, Tesalónica, Esmirna y todas esas regiones, no era que había solo un templo. Cuando se dice una iglesia, era una comunidad de creyentes y podía haber una cantidad enorme de templos individuales o iglesias locales. La región. Y de todas esas regiones habían dejado a Pablo solo. Él estaba solo e iba a enfrentar la guillotina solo. Cristo fue solo a la cruz. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé fiel, Timoteo. Y esos 2 hombres se desviaron, se fueron, porque tuvieron miedo. Y ahí está Pablo solo. Y está aconsejando a Timoteo. Cuando la presión viene, cuando la persecución viene, cuando el problema viene, es difícil estar parado. Cuando todo está bien, cuando a ti te dicen, wow, pastor, qué tremendo mensaje. Tú estás en el cielo, wow, soy grande y bueno, Pero cuando alguien dice, no puedes predicar la palabra de Dios porque vas a ir preso. No puedes hablar en contra del homosexualismo. No puedes hablar en contra del adoctrinamiento que se le está dando a los niños. No puedes hablar del matrimonio entre parejas del mismo sexo. No puedes hablar sobre el aborto. No puedes hablar sobre estos temas. No puedes ofender personas porque puedes predicar, pero sin ofender a nadie.
Y la palabra de Dios ofende. Es necesario que ofenda. ¿Es ofensivo esto? Vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre. ¿Es ofensivo? Sí es ofensivo. Si no te arrepientes, vas al infierno. ¿Es ofensivo? Sí es ofensivo. Lo es. Pero también es bondadoso. La paga del pecado es muerte, es ofensivo. Pero esto es bondadoso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Simple y llanamente. Timoteo proclama la palabra. Busca hombres fieles. Hombres fieles, hermanos. Hombres que quieran estar al pie del cañón predicando la palabra. Hombres que sean capaces de negarse a sí mismos. Hombres que se despeguen un poquito de la diversión, del televisor, del ocio, de la pérdida de tiempo. Alguien puso una vez un ejemplo, que en la iglesia hay dos tipos de personas: los que participan y los que están identificados. O los que participan y los que están comprometidos. Yo me reí, pero tienes razón. Cuando se prepara el huevo con el tocino, bueno, huevo con tocino, ¿cómo le dicen? Huevo con tocino. El que prepara huevo con tocino, el bacon, ¿verdad? Y la gente le gusta. A mí no me gusta, pero hay gente que le gusta. Ahí hay dos ingredientes: huevo y está el tocino, el bacon. La gallina participa, pone el huevo, se va y dice: yo participé de esa cocina. Y el cerdo dice: pero yo no. Yo estoy comprometido porque he puesto de mi carne para que se haga esa comida. Entonces la pregunta es: ¿usted participa y viene aquí los domingos y hace algo en su casa y lee un poquito la Biblia y usted ora un poquito, o usted está tan comprometido que puede ser crucificado junto con Cristo Jesús, dar su vida por Él, ser apedreado por Él, sufrir el mismo camino que Él? ¿Qué usted cree? ¿Que nosotros debemos recibir mejor trato que él tuvo? No, no lo va a recibir. Entonces la cuestión es ¿cómo está su fidelidad? Porque creemos que la deserción es un hermano que se fue. No. Hay mucha gente que ha desertado en la iglesia. Ha desertado. Hay iglesias que han desertado desde el púlpito y tienen otra forma de predicar, poco ofensiva, muy atractiva, para que la gente venga. Han cambiado. Universidades en este país que eran literalmente bíblicas, conservadoras, han tenido que abrir sus puertas y han tenido que ceder y han tenido que doblar sus rodillas, porque si no permiten acreditaciones o personas con diferentes tipos de ideología, ministros, malas doctrinas, formar homosexuales para predicar. ¿Entienden? Se le quita el aval o el financiamiento por parte de los estados y han tenido que ceder y abrir sus puertas. Entonces eso es un tipo de deserción. Personas que comienzan de manera ortodoxa a predicar la palabra y luego se desvían. ¿Por qué? Porque ya hay que ser, lo digo en inglés, lo voy a decir en español porque soy malo en inglés. Mente abierta. No sea una mente cerrada, sea una mente abierta. Abras a los matrimonios del mismo sexo porque ya es una realidad. Permita que hombres que se creen mujeres prediquen, mujeres que se creen hombres prediquen, y que haya un desorden, porque es una realidad. Y yo le dije a esa persona cuando me dijo eso: pues entonces llamemos a los borrachos y pongámoslos a predicar, llamemos a los drogadistas a predicar, los ladrones, los fornicarios, los adúlteros. No, me dijo, claro, son una realidad.
Hay que vigilar lo que se predica, hermano. Y Pablo le dice, busca hombres fieles, hermanos, y eso es lo que se busca. Hombres y mujeres fieles. No se busca superdotados. Hombres y mujeres que puedan estar ahí, hermanos. Que puedan vivir vida en santidad. Que puedan predicar la palabra. Vamos aquí. Segunda de Timoteo 2:2. Dice así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Pablo tenía que encargar ¿qué? Timoteo tenía que encargar ¿qué? A otros. Lo que había escuchado frente a muchos testigos de Pablo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la carrera de relevo. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros y otros a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres idóneos y hombres idóneos a otro. Eso es. Pero Dios está buscando esos hombres. Y esos hombres deben estar disponibles para Dios. Deben estar comprometidos para Dios. Y él le dice, Timoteo, tú tienes que ser fiel, Timoteo, fiel, por favor. 2:15, segunda Timoteo 2:15, dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir esto. Yo muy raro escojo un tema para predicar porque lo encuentro sonoro o porque creo que es bueno para la congregación. No. Simple y llanamente yo predico la palabra de Dios y dejo que ella le hable. No estoy cazando un tema y voy a hablar de ese tema. Lo he hecho, no me juzguen mal. Pero quiero que la palabra de Dios sea la que hable. Y yo tomo la palabra de Dios y hablo lo que ella dice. Y así no voy a descuidar nunca ninguna doctrina y ninguna enseñanza. Por eso Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, tú sabes que nunca he rehuido el hablaros de toda de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios. ¿Será perseguido Timoteo? Sí, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Pero dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesús. Las vas a sufrir, Timoteo. Hay un costo que pagar. Soy siervo de Dios. Bueno, ¿dónde están las marcas de Cristo en tu vida? Soy tremendo predicador. Predico la palabra. ¿Dónde están en ti? ¿Cuál es el costo que tú has pagado? Porque se paga un costo. Se paga un costo. Pierde tu vida del mundo. Pierde la vida licenciosa. Pierde los placeres del mundo. Ese es el costo. Pero ganas la vida espiritual, la vida eterna. Había mucha presión sobre Timoteo. Desde el liderazgo dentro de la congregación, desde la falsa doctrina que se avecinaban, el judaísmo estaba metido ahí. Sí, Jesucristo, pero la circuncisión. Jesucristo, pero guardar el sábado. Jesucristo, pero abstenerse de comer estos animales impuros. Y luego el gnosticismo dice, sí, Jesucristo, pero necesita este conocimiento oculto, esa gnosis, ese conocimiento extraordinario que te llevará a otro nivel. Luego viene el que le gustan las visiones, porque hay gente que le gustan las visiones, ¿verdad? Y dice, sí, Jesucristo, pero la revelación audible de Dios, el milagro de Dios, algún tipo de encuentro fuera de lo normal, eso es necesario para confirmar
tu salvación y tu vida eterna. No, hermano, no necesita nada. Usted tiene todo. Sí había presión sobre Timoteo. Él iba a ser el sucesor de Pablo. Hermanos, es difícil ser el sucesor de Pablo. Es difícil ser el sucesor de alguien que lo ha hecho bien. Es difícil ponerse en los zapatos. Y Pablo le dice, aviva el don que hay en ti, Timoteo. No temas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo hablaba con mi esposa un tiempo. Mi esposa le tiene mucho miedo a los perros. Y en nuestro trabajo tenemos que lidiar con esos animales, porque vamos a muchas casas. Y ella inmediatamente escucha un perro, tira todo y sale. Y me dice, es que le tengo miedo. Y le dije, pero tiene que mantenerte. Sí, pero tengo miedo. ¿Tú no tienes miedo? Digo, tengo miedo. ¿Pero cómo lo hace? Es que el valor no es la ausencia de miedo. El valor es actuar a pesar del miedo. El valor es actuar con miedo. Pero es valor. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor, de poder. ¿Y qué? Dominio propio. ¿Saben lo que es el dominio propio? Templanza. Como una columna inmovible, incólume, inmovible, inmutable, que está arraigado en Cristo Jesús, que no se puede mover, que no se puede quitar y que cualquier viento no lo tumba. Y no importa que venga el ciclón más ayecto, más fuerte, permanece firme porque sus raíces son profundas. ¿Ustedes han visto el bambú? ¿Ustedes han visto el bambú? ¿Qué hace el viento con el bambú? Lo dobla, pero no lo rompe. Ese es el cristiano. Se dobla, pero no se rompe. Se puede llevar al extremo, pero no se rompe. Cuando tus convicciones son firmes, cuando tu conocimiento de Dios es verdadero, cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú has sido regenerado por Dios, cuando tú has nacido de lo alto, como dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, tú permaneces porque tú has nacido de una simiente diferente, una simiente incorruptible. Aviva el don, no tenga temor. Y sobre todo, Timoteo, versículo 8, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Podía tener miedo, podía tener vergüenza. Yo me imagino que sí. Pedro le preguntan, ¿conoces a ese? No. ¿Eres discípulo? No. ¿Anduviste con Jesús? No. Y Pablo le dice a Timoteo, no lo hagas. Sé que tiene temor porque tú eres mi discípulo. Yo te conozco. Conozco a tu abuela, Aloida. Conozco a tu mamá, Eunices. Y conozco que has conocido la sana doctrina desde pequeño. Yo sé lo que hay en ti, Timoteo. Sé el don que tú tienes que te fue impartido por las manos. No que las manos dieran algún poder, sino que la iglesia vio que había el don en Timoteo y le impusieron la mano. No para darle el don, sino para reconocer el don en él de manera pública, que fue lo que hicieron conmigo los pastores cuando me ordenaron como pastor. Fue lo mismo que hicieron con Timoteo. Y no te avergüences. Si tiene que caer preso, cae preso. Si tiene que morir, muere, Timoteo. Es obvio, hermano.
lo que vemos hoy, lo que estamos atravesando. Y voy a terminar aquí. Y le voy a decir la verdad, he rasgado este tema. He andado solamente a la superficie de este tema. Hay un encargo que le dio Pablo a Timoteo. Y es el encargo de predicar la palabra. Es un encargo de fidelidad. Predica la palabra. Y este es el último encargo que Pablo hace a Timoteo. Antes de su muerte, Timoteo predica la palabra. Y si usted va al capítulo 4 y lee el versículo 1, dice: te encarezco, te ordeno, te mando de manera solemne que predique la palabra. ¿Cuándo debo predicar la palabra, Pablo? En todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo lo debo hacer? Pablo, ¿cómo debo proclamar la palabra? ¿Cómo yo debo llevar esa palabra a las personas? Bueno, Timoteo, lo vas a hacer a tiempo y fuera de tiempo. Vas a redarguir, vas a reprender, vas a exhortar. Lo vas a hacer, Timoteo, pero con toda paciencia y con toda doctrina. Va a ser necesario tomar más tiempo del que yo creía para predicar esta palabra. Pero quiero que quede en nuestros corazones y que podamos entender. Tenemos poco tiempo para predicar la palabra. Es hasta la venida del Señor Jesús. Y ya Él está a la puerta. Y entre tanto que Él viene, yo quiero exhortaros a ustedes, hermanos, al valor. A que no descuiden el don que hay en usted. A que cuando vayan por la calle no tengan miedo de que la gente le diga: no recibo ese mensaje, no me predique esa palabra, predíquela. Llévela. No tenga miedo de que lo señalen: este es cristiano, como si fuera una enfermedad o una peste. No. Predica la palabra. Sea fiel testigo de Cristo. De Cristo Jesús. Cierre sus ojitos conmigo. Señor y Padre amado, te alabamos y te glorificamos, Padre. Y no nos cansamos de predicar tu palabra. Tú eres ese Dios poderoso, hermoso, que hemos esperado. Un día nos has prometido que vendrás a levantar tu pueblo. Pero en ese periodo de tiempo, entre tu ida y tu venida, hay un trecho de tiempo, Señor. Hombres han llevado tu palabra. Hombres han muerto por predicar tu palabra. Hombres han llevado tu palabra. Y nos toca a nosotros en esta generación. Es nuestro momento de llevar la antorcha. Y de predicar la sana doctrina. De redarguir, de reprender, de corregir, de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por la Iglesia Bautista Casa de Gracia, y permite, Señor, que nosotros podamos reflexionar sobre tu palabra, para que tu palabra salga de nuestras bocas con poder. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.